Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Ya tenemos por aquí a Clau, entonces me voy presentando. Mi nombre es Anaí Polo y soy la responsable del área de asistencia emocional aquí en Gayoso. Precisamente en asistencia emocional tenemos este programa de tanatología en donde se ofrecen pláticas presenciales en todas las agencias, mejor dicho, en todos los estados en donde Grupo Gayoso tiene presencia. Ahí van a encontrar el programa totalmente gratuito y dirigido al público en general. Las y los invitamos a que nos acompañen. En la página web van a encontrar el calendario por mes. Nos dicen por aquí que ya han estado en una sesión presencial y en Zoom. Judy-san nos dice, muchas gracias. Gracias y qué bueno que se han dado la oportunidad de estar con nosotros. Y bueno, pues para que podamos ya optimizar el tiempo que tenemos solamente 1 hora para abordar este tema. El tema de marzo corresponde a la comunicación y la asertividad en el proceso de duelo. Y para este tema tenemos la participación de Claudia Bermúdez. Ella es psicóloga y tanatóloga clínica, forma parte del equipo de asistencia emocional ya desde hace algunos años atrás. Nos ha acompañado en varias agencias, incluso en varios estados de la República. Se ha hecho cargo de las pláticas tanto en la agencia de Colima, aquí en la Ciudad de México, como en Cuernavaca, y actualmente nos apoya en Aguascalientes. Entonces, Clau, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Aparte de lo estresadas que estábamos por no poder con tu conexión. Pues muy bien, gracias, y gracias porque las personas nos hagan el favor de acompañarnos. Y pues como tú dices, siempre la tecnología implica grandes retos y grandes emociones que también hay que aprender a gestionar con una comunicación muy asertiva. Así es. Oye, Clau, ¿te parece que te ayude compartiendo la presentación? Si me haces favor, te lo agradecería. Perfecto. Entonces, voy a compartirla. Adelante, Clau. Pues precisamente como lo comentábamos así un poco desde el título, desde la presentación, el día de hoy hablaremos justamente sobre la comunicación y la asertividad en el proceso de duelo. Es de suma importancia que aprendamos que cuando nosotros estamos pasando por un proceso de dolor, de emoción, incluso muchas veces ni siquiera en una situación de pérdida, sino generalmente lo podríamos hacer a través de situaciones donde tenemos que ponernos de acuerdo respecto a situaciones que estamos viviendo o hacia dónde queremos llevar pues una especie de negociación y conciliación, pues principalmente en las relaciones humanas, ya sean familiares, ya sean de pareja, ya sean laborales, incluso muchas veces sociales y deportivamente. Es importante que conozcamos que la asertividad es lo que nos permite llegar a un consenso menos doloroso, menos desgastante, y precisamente justo en la elaboración del proceso de duelo es de suma importancia que rescatemos esta parte, porque generalmente pensamos que en algunas situaciones la persona que está pasando por el dolor, que lo está experimentando o que incluso está viviendo una situación impactante, que todavía no ha asimilado lo que ha vivido, pues tiene derecho a expresar lo que siente sin tener el cuidado de no lastimar a los seres queridos, a las personas a las que se los está manifestando. Y también yo creo que es muy importante que cuando nosotros hablamos justamente de esta parte, podamos poner al servicio de los demás justamente estas estrategias, porque de por sí es algo muy delicado el proceso de duelo, y si no contamos con las herramientas necesarias para comunicarnos, muchas veces este proceso se va pues conflictuando, se va haciendo más complicado, y muchas veces lo dejamos de largo por el mismo desgaste emocional de la situación, pero a veces porque nos sentimos abandonados, o incluso sentimos que a las personas que tenemos cerca no les interesa lo que estamos experimentando, pero precisamente porque no hemos sabido expresarlo adecuadamente.
Entonces, el día de hoy justo hablaremos de esta parte de la asertividad en el proceso del duelo. Si me haces favor pasar la siguiente, te lo agradezco mucho. Justamente cuando una persona es asertiva, es cuando tiene la capacidad de hablar de lo que siente frente a una situación determinada con claridad, seguridad y firmeza, que no necesariamente quiere decir que sea impositiva o agresiva, o incluso muchas veces esta situación de enojo que estamos viviendo con el dolor hace que creamos que nos tenemos que expresar de una forma ruda con las personas que nos rodean. Entonces, por eso es muy importante que podamos decirles a las personas cómo expresarnos para que nuestro mensaje llegue claramente a nuestros receptores, pero además que justamente seamos entendidos, que la otra persona nos pueda acompañar en el proceso que estamos viviendo desde nuestra necesidad y no desde la suposición. Por eso es muy importante también que conozcamos muchas herramientas que están al alcance de nuestras manos y que, bueno, lamentablemente a veces solo las podemos enfrentar cuando ya estamos en una situación dolorosa. Por eso es importante que esperemos que las conozcamos previo a tener que utilizarlas, y si no, bueno, también podemos pues restaurar un poquito aquellas relaciones que hemos dañado precisamente por no haberlas tenido anteriormente. La asertividad también va en conjunto con nuestro lenguaje no verbal, que generalmente hablamos de la gesticulación, de los movimientos corporales, de la postura, y en específico de aquellos ademanes que hacen que podamos enfatizar o realzar lo que queremos decir o lo que estamos buscando transmitirle a la persona, porque a veces ni siquiera es necesario que lo digamos con palabras para que nos quede claro aquel mensaje que estamos tratando de transmitir. Pero lamentablemente en los procesos de dolor tenemos tanta sensación de vacío en nuestro interior que queremos llenarlo con palabras, y a veces esas palabras, más que acercarnos con los que nos quieren, pues hacen que nos alejemos un poco de ellos, o que las mismas personas pongan barreras o distancia entre nuestra convivencia y el dolor que podríamos mantener acompañado con aquellas personas que nos rodean. Entonces, por eso es importante que conozcamos cómo hablar con aquellas personas que quieren brindarnos el cobijo, el apoyo, el acompañamiento, e incluso cuando estamos preparados para pedir ayuda, porque también muchas veces en nuestra comunicación interna no nos permitimos pedir esta ayuda, ya sea a nivel personal, a nivel de amistad, a nivel de algún familiar o incluso a nivel profesional. Entonces también tomemos en cuenta que necesitamos poder sacar todo eso que está dentro de nosotros en cuanto a lo emocional, y entonces tener una perspectiva diferente de lo que está sucediendo, y para entonces empezar a transitar justamente este proceso de elaboración de duelo. Si me haces favor de poner la siguiente, te lo agradecería. Y bueno, también aquí les quisiera comentar a aquellas personas que nos están haciendo favor de acompañarnos. Vamos a tener un pequeño ejercicio más adelante sobre cómo generar esta comunicación asertiva, cómo hacerlo, y después vamos a hablar de algunos ejemplos que podemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana, no únicamente en cuestiones de dolor, pero sí dándole más énfasis a la cuestión del proceso de duelo, porque bueno, en general es el proceso más difícil por el que cursamos como seres humanos en cuanto a nuestro ámbito relacional. Entonces, bueno, aquí vemos que la asertividad es la capacidad que tenemos las personas para expresar emociones, pensamientos y creencias en forma directa, honesta y apropiada, sin sentir ansiedad y sin pisotear los derechos de los demás. Esto es muy importante porque a veces sentimos que la gente es como la depositaria de nuestro dolor, y a veces en ese enojo que tenemos frente a las circunstancias, frente a la vida o incluso frente a nuestras creencias en algún ser superior, pues muchas veces el reclamo va contra la persona que tenemos enfrente y que está buscando acompañarnos. Y eso lo que hace es que las personas pues se alejen de nosotros, y justo en esos momentos de soledad y vacío descubrimos que no estamos acompañados por aquellos que genuinamente querían estar, pero nosotros alejamos con nuestras palabras o con nuestras acciones. Entonces, por eso es importante que sepamos
que la expresión de lo que sentimos tiene que ser también de una forma que no lastime a los otros, aunque sea directa, que sea honesta en el sentido de que pidamos específicamente lo que requerimos y no dejemos las cosas a malas interpretaciones o a suposiciones, y que bueno, esto muchas veces lo que nos hace es que posteriormente sintamos pues culpa y ansiedad porque hemos maltratado a aquellos que pues nos estaban brindando su ayuda o su acompañamiento, o incluso también esta parte de la escucha que es tan importante y es primordial para poder transitar justamente por estos procesos de duelo a los que nos enfrentamos pues todos como personas. Si me haces favor de pasar a la siguiente, gracias. La asertividad es la capacidad de decir no y poner límites, pero muchas veces creemos que el decir no nos hace ser malas personas o que incluso somos egoístas o que estamos pidiendo algo para nosotros sin tomar en cuenta la necesidad del otro. Entonces aquí por eso es importante que conozcamos nuestros límites personales y también que no permitamos que los demás rebasen esos límites donde nosotros nos podemos desarrollar adecuadamente y donde también podemos sentirnos seguros y protegidos. Y recordemos que en específico en el proceso del duelo requerimos volver a tener un entorno de paz y seguridad para que justamente en ese ambiente podamos generar nuevamente la fortaleza que nos permite enfrentar el día con día de nuestra vida, ya sin ese ser querido, ya sin la presencia de aquella persona que ha trascendido a otro plano físico. Y bueno, pues a final de cuentas también es de suma importancia que sepamos cómo pedir lo que requerimos, porque muchas veces en estos actos de bondad las personas pueden ser invasivas o intrusivas, incluso muchas veces también se pierden esos límites de la intimidad que preservan justamente la individualidad. Entonces por eso es importante que a través de la comunicación asertiva nosotros podamos expresar nuestros sentimientos, ya sean positivos o negativos, pero sin lastimar al otro, sin ofenderlo, sin dejarle esa carga emocional tampoco a la persona que nos está escuchando o a las personas que nos rodean, porque tenemos el derecho de expresar todo aquello que sintamos, pero también tenemos la obligación de preservar la integridad del otro, de no lastimar, no ofender, e incluso hasta por una cuestión de beneficio personal, en el sentido de que si yo genero un entorno adecuado de comunicación, pues también voy a sentir la confianza de que me puedo sentir acompañada por aquellas personas que me rodean en el momento más vulnerable de mi vida, en el momento en que justamente ese ser querido que ya no está conmigo físicamente, pues ha dejado ese espacio vacío en mi vida cotidiana, incluso muchas veces no solo en el presente, sino todos aquellos sueños que se han truncado, todos aquellos deseos, todas esas ilusiones que habíamos depositado en conjunto con esa persona que ya no está. Entonces, por eso es importante que tengamos esa certeza de que podemos expresar todo lo que sintamos. La forma es la que tendremos que conocer para saber cómo se hace adecuadamente, para también poder continuar nosotros creciendo como personas y enriqueciendo a los que nos rodean en el sentido afectivo, porque es también importante que el hecho de que estemos en duelo no nos haga sentir que podemos transgredir a aquellas personas que nos rodean. E incluso muchas veces ni siquiera es una cuestión voluntaria, sino también a veces algún comentario que podamos hacer de es que fulano no está llorando, tal vez no le importó tanto, o tal otra persona está hecho un mar de lágrimas, seguramente dejó muchos pendientes o tiene mucha culpa por la muerte de nuestro ser querido. Entonces hay que tener cuidado con estas interpretaciones de acciones y de conductas, porque a final de cuentas, si no conocemos la historia que hay detrás de esa conducta, no sintamos que tenemos el derecho de opinar de algo que estamos viendo a la lejanía, aun y cuando sean nuestros familiares, aun y cuando sean nuestros amigos los que estén a nuestro alrededor. Con la comunicación asertiva descubrimos que muchas veces realmente no conocemos a aquellos que nos rodean, y por eso es importante que desde aquí empecemos a generar un entorno agradable para todos, incluso en situaciones de dolor. Entonces también cuando hablamos de
La comunicación asertiva, pues evidentemente estamos hablando de las habilidades que tenemos como personas para iniciar, mantener y terminar una conversación. Y esto también nos permite que en la medida en que lo ejercitemos en lo cotidiano, cuando nuestro ser querido fallezca, ya no haya aquella culpabilidad por haber dejado cosas sin decir, por haber dejado de expresar aquellos sentimientos y emociones que teníamos, o incluso de compartir con nuestros seres queridos nuestros más caros deseos y aquellos anhelos o sueños que deseamos, justamente por el hecho de no haberlos sabido comunicar adecuadamente. Entonces, la invitación es que nos sintamos con esa certeza y que podamos practicarlo en el día con día, para que justamente cada vez que nosotros vayamos teniendo una situación donde nos sintamos que tenemos que poner un límite o pedir algo a quienes nos rodean, lo hagamos de una forma sencilla, simple, sin sentir ni que es una obligación del otro satisfacer mi necesidad, ni que no voy a ser escuchado o que van a tener pues un trato de condescendencia o de lástima hacia mí si estoy en una situación vulnerable. Y entonces esto es lo que hace valiosa esta comunicación asertiva, cuando nos podemos dirigir a aquellos que nos rodean desde el dolor, desde la emoción, desde el sufrimiento, pero sin vulnerar justamente esa sensación de estructura y fortaleza que todos requerimos como seres humanos, precisamente para mantener y perpetuar durante nuestro paso por este mundo. Si me haces favor de la siguiente, te lo agradezco. Gracias. Bueno, ahí tenemos que generalmente se divide la comunicación en 3 formas, y bueno, una es la parte agresiva, otra es la pasiva y la última es la asertiva. Cuando hablamos de la cuestión agresiva, hablamos de una expresión impositiva donde no nos importa la forma en que nos dirigimos a los demás, la forma en que estamos queriendo hacer que los otros vean las cosas desde nuestro punto de vista, o incluso muchas veces cuando ni siquiera les damos el derecho a que ellos pueden opinar de una forma diferente, y que aunque no estemos de acuerdo con ello, necesitamos respetar su capacidad de expresar lo que sienten. También esta transgrede los derechos de los demás, evidentemente. Muchas veces la forma agresiva de comunicarnos es a través del sarcasmo o de comentarios rencorosos hacia las personas. Nuestra gesticulación generalmente es agresiva y amenazante, son movimientos muy en grande, muy importantes, muy notorios, y eso nos da como las pautas para saber qué tipo de comunicación estamos teniendo con las otras personas. Otro tipo de comunicación que tampoco es la adecuada es la pasiva, y es la incapacidad para expresar lo que pensamos, sentimos o deseamos. Es la falta de confianza en nosotros mismos, es una comunicación indirecta o incompleta cuando no hacemos la petición abierta de lo que necesitamos y requerimos, y que estamos rodeando todo aquello que estamos buscando o pretendemos que la otra persona pues prácticamente nos lea la mente y satisfaga nuestra necesidad. Y también esto hace que caigamos en el otro lado de la moneda, donde le damos más valor a las opiniones de los demás, a aquello que nosotros estamos sintiendo o requiriendo en ese momento. Y bueno, la parte que equilibra justamente estas dos comunicaciones que no son saludables, pues es la asertiva, donde expresamos directamente nuestros pensamientos, sentimientos y emociones sin transgredir los derechos de los demás, y lo hacemos de una forma empática y cordial. Entonces, aquí me gustaría resaltar esta situación de empatía y cordialidad. Cuando nosotros hablamos con una persona que ha tenido una pérdida, en especial por el fallecimiento de un ser querido, seamos empáticos y cordiales. No tratemos solo de hablar como para romper el silencio incómodo que va aunado a un proceso de dolor. Hagamos justamente esta parte empática de decir, a mí no me gustaría que me hicieran preguntas incómodas si yo estuviera en esa situación, y entonces evitemos hacer esas preguntas o comentarios que sabemos que pueden lastimar a los demás, o que pueden ofender, o que incluso pueden volver a abrir esa herida
que aparentemente quedó ya entendida o en una fase de aceptación y de resignación, que recordemos que, bueno, también los procesos de duelo, aunque son personales, más o menos llevan las mismas características y aunque el tiempo es diferente, vamos a ir procesándolos de acuerdo a nuestras propias individualidades. Entonces, no tratemos de que la persona vaya de una forma más rápida o como creemos que lo haríamos nosotros o como supongamos que es más seguro para la persona o queriendo imponerlo desde nuestra forma de ver las cosas. La que sigue, por favor, Anaí, te agradezco. Gracias. Vamos a empezar con el ejercicio que decíamos y bueno, el primero es esta frase donde por ahí tal vez hemos escuchado, hemos leído o lo hemos visto en alguna serie televisiva y no pasa en la vida real cuando decimos, ya te dije que no tengo tiempo, hazlo tú si tantas ganas tienes de hacerlo. Esto pues evidentemente es una comunicación agresiva. La forma asertiva sería, por el momento estoy ocupado, en cuanto termine con todo gusto lo realizo. O si no queremos ser tan amables o tan corteses, pues a lo mejor decir, en este momento no puedo hacer esa actividad, pero en cuanto tenga tiempo lo ejecuto, lo realizo, lo hago. Entonces es una forma asertiva de contestarle a la persona. Y es que a veces más que la situación nos vamos contra la persona por estas malas interpretaciones. Y ya más adelante veremos que muchas veces lo que distorsiona la interpretación es justamente que nos enganchamos en la suposición de la intención del comentario. Entonces ahorita quisiera pedirle a aquellas personas que están acompañándonos y les agradecemos enormemente su compañía, que hagamos el siguiente ejercicio con la siguiente frase que está en la próxima diapositiva y que dice, ya te dije que no estés llorando, no te hagas la víctima, ¿qué ganas con eso? Solo quieres dar lástima. Les pediría por favor si pueden construir esta frase de una forma asertiva y más adelante si nos hacen favor de irlas compartiendo, ¿cómo creen ustedes que se podría decir de una forma asertiva justamente este mensaje que es notablemente agresivo en una situación de dolor, en una situación de impotencia? Incluso muchas veces depositamos nuestras emociones en el dolor de la otra persona. Y recordemos que también hay una característica especial cuando alguien fallece. Cuando nosotros queremos dar el pésame o decirle a la persona que la acompañamos en este proceso o que entendemos el dolor por el que está pasando, casi siempre lo hacemos porque nosotros no podemos lidiar con esa situación o no sabemos qué hacer con el dolor del otro. Entonces, a veces es preferible que en los acompañamientos que hagamos o incluso si nosotros mismos estamos viviendo una pérdida por fallecimiento, pues lo hagamos desde el silencio. No hay nada mejor que hacer cuando no tenemos las palabras adecuadas o no sabemos qué decir, que justamente el silencio o incluso decirle a la persona amablemente, no sé qué decirte en este momento, pero aquí estoy por si algo necesitas, por si te puedo apoyar en algo, tú pídemelo, yo estoy aquí. Porque es esta parte de el que no toleramos el dolor ajeno porque nos conecta con aquellas partes que no hemos sanado de nosotros mismos y que pues obviamente nos han generado dolor a lo largo de nuestra vida. Entonces, si ya las personas pudieron ver esta frase, se las dejo por favor tantito para que la vayan analizando, la vayan viendo y si nos la pueden pues compartir de una forma asertiva, se los agradeceríamos para que después les demos lectura. Y bueno, también la invitación es que si ustedes tienen alguna duda, nos la vayan compartiendo en estos momentos y posteriormente iremos contestando lo que suceda. Adelante, Anaí, te escucho. Mira, ya tenemos a una persona. Es Ana Olivo, dice: llora lo necesario, te escucho, estoy contigo, te acompaño aunque no puedo entenderte totalmente. Estoy contigo, dime, ¿cómo puedo ayudarte? Suena muy bien, ¿no?
agradecemos que nos comparta esa forma tan asertiva, tan profunda y tan completa de decirle a una persona que ahí estás, ¿no? El hecho también de respetar el llanto de los demás. Muchas veces se nos ha enseñado y tenemos una creencia que vale la pena que la dejemos de lado. Antes se creía que era una cuestión religiosa el hecho de no les llores porque los retienes. Esto no es así. Necesitamos llorar porque los que nos quedamos todavía tenemos la necesidad de unirnos al dolor precisamente por ese vacío y por esa pérdida. Y entonces aquí, bueno, qué forma tan profunda el hecho de tú llora lo que necesites, tú haz lo que necesites y yo estoy aquí acompañándote. Pues a final de cuentas requerimos justamente esa presencia sin juicios de valor, sin descalificación y sin decirle a la persona lo que haga o no haga, que también a veces tendemos a querer guiar a la persona por el camino que nosotros suponemos que le convendría, cuando a final de cuentas cada uno requerimos cursar este proceso del camino del duelo desde nuestra propia historia. Entonces le agradecemos mucho que nos haya compartido esta frase tan asertiva y tan grande y tan profunda. Gracias, Clau. También tenemos por aquí otra participación de Judy-san. Espero pronunciarlo correctamente, si no, me disculpo. Y nos comparte, se vale llorar, no te lo guardes, lo que sientes, no te guardes lo que sientes en este momento. Pues es justamente lo opuesto a lo que se nos ha enseñado, ¿no? Deja de llorar, sino no hay que guardar lo que sentimos. Y bueno, también a veces hay que entender que la persona necesita explotar en algún momento, pero precisamente en este acompañamiento desde el silencio, desde los no juicios de valor y también desde la no huida de nuestro propio dolor, podemos darle esa contención a la persona. No necesitamos ser profesionales en el área para acompañar a alguien, pero sí necesitamos tener la información necesaria para poder acompañar a nuestros seres queridos, porque también es importante que recordemos que hemos dejado de ver a la muerte como un proceso natural, como un proceso que es parte de la vida, y entonces el hecho de no nombrarla a veces hace que distorsionemos todo el proceso de esta separación física con nuestros seres queridos. Entonces recordemos que al final la comunicación que tengamos es para honrar justamente la vida del que ya no está, pero también la vida de los que nos quedamos. Es respetar esa integridad y pues qué mejor que hacerlo a través del respeto a la expresión de sus propias emociones. Así es, Clau. Pues mira, hasta el momento son las dos participaciones que tenemos. Gracias. Pues si gustas, continuamos con la presentación y te agradezco mucho, Anaí. Pues tenemos aquí justamente esta fase de la comunicación en la muerte exactamente. Y es justo en el proceso de duelo donde tenemos que tener estas habilidades de comunicación y asertividad, como lo mencionábamos. Cuando sabemos expresar correctamente las emociones, podemos tener esa claridad de hacia dónde queremos caminar y cómo queremos también que nos acompañen los que nos rodean. Pero obviamente cada uno tenemos el derecho de elegir la situación más adecuada. En algunas ocasiones hay personas que prefieren ir a visitar los restos de sus seres queridos de una forma individual, a veces quieren ir acompañados, hay quienes no quieren ir, hay quienes pueden tener un altar en casa, hay quienes quieren mantener fotografías, hay quienes no lo quieren hacer. ¿Qué sucede cuando esto pasa en una familia y cuando hay tal diversidad de opiniones? Bueno, pues aquí es importante negociar. Y es un poco, muy resumido, pero es un poco como cada uno puede realizar esta actividad en sus áreas privadas si es que no se llega a un consenso, y en las áreas comunes tener aquello que hayan acordado todos. El ejemplo es, si la familia quiere mantener las fotografías, pero uno de los miembros de la familia no quiere, pues no los pongamos en un área pública, no en un área de paso.
podemos tener las fotografías tal vez en nuestras propias habitaciones, en nuestra cartera, en nuestro celular. Incluso podemos tener un álbum virtual. Entonces, tenemos muchas opciones como para mantener la memoria de nuestros seres queridos sin lastimar a los demás. Y también la otra, no hay que exigirle a todos los miembros de la familia que compartan situaciones donde ellos se sientan incómodos, porque también esta es una forma de poner un límite sano para que cada uno vaya pudiendo elaborar el duelo de acuerdo al momento, pues no solo al momento histórico de su situación, sino al momento evolutivo, a su fase de desarrollo. Tal vez para un niño, y bueno, lo hemos hablado en otros webinars, en nuestras cápsulas de Galloso, en el sentido de que hay diversidad de maneras de honrar a nuestros seres queridos, pero también hay diversidad de formas de expresar nuestro dolor. Hay muchas formas diferentes en las que podemos entender la muerte dependiendo de nuestra edad. La comunicación hacia los niños obviamente es distinta que la que tenemos hacia los adultos, o incluso aquellos adultos mayores. También tenemos que tener el cuidado de expresarlo de acuerdo a sus propios recursos, a sus propias situaciones y a sus propias vivencias. No generalicemos la comunicación porque no necesariamente todos nos encontramos en el mismo momento de dolor, aun y cuando cronológicamente pareciera que es así. Si me haces favor de pasar la siguiente. Cuando nosotros hablamos de expresar nuestras emociones, es fundamental que lo hagamos porque esto también permite entender nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. Cuando no las podemos identificar y expresar correctamente, esto nos genera conflictos y más malestar. Ya un poquito la participación que nos hacían favor de compartir, en el sentido de que lloremos todo lo que necesitemos. A veces decimos, es que ya lloré mucho. No le pongamos cantidad. Si todavía necesitamos llorar, hagámoslo. Lo único que sí hay que tener cuidado, porque bueno, a veces cometemos el error de decir, bueno, voy a llorar en el carro porque es el único lugar en donde me encuentro protegido, seguro, donde nadie me va a dar lata. Sí, es válido, pero hagámoslo de una forma cuando estemos estacionados, porque también no podemos ponernos en riesgo en la expresión de la emoción, y esto es parte de la asertividad. No solo ponernos en riesgo a nosotros, sino a los que conducen alrededor de nosotros, precisamente porque, pues obviamente el llanto es necesario que salga, y además también el llanto vivifica. No le pongamos cargas negativas a las emociones. Las emociones nos están manifestando algo de lo que estamos experimentando y por lo tanto les tenemos que dar salida y pues la adecuada canalización. La que sigue, por favor. Aquí es importante que los demás sepan cómo nos sentimos, pero para esto es importante que lo expresemos de una forma adecuada. Las personas pasivas, como lo habíamos visto en la clasificación de la comunicación, tienden a creer que los demás conocen sus necesidades o se percatan de qué es lo que les está molestando o les duele sin tener que decirlo. Prácticamente queremos que nos adivinen el pensamiento o que por telepatía hagan lo que requerimos sin que nosotros lo expresemos. Pero recordemos que muchas veces esta pasividad también tiene que ver con esa dificultad que tenemos para poder hacer contacto con nuestra emoción, poderla entender y por lo tanto poderla gestionar adecuadamente. Un ejemplo típico de esta comunicación pasiva es: si me quiere, debería saber lo que necesito. Hemos conocido en situaciones terapéuticas, en situaciones de acompañamiento, que mucha de la carga familiar que existe de conflicto se gestó justo en esta parte, como que la prueba de amor es adivinar lo que el otro requiere y dárselo en el momento exacto. Entonces tengamos cuidado con caer en estas falacias y no romanticemos las relaciones. Nadie puede saber lo que yo requiero si yo no se lo he expresado. Incluso a veces ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que requerimos. Tengamos cuidado con caer en estos juegos que lo único que hacen es fraccionar
o fracturar nuestras relaciones humanas en general. Si yo necesito algo, es válido pedirlo. Si yo no quiero algo, también es válido mencionarlo. Entonces, hagamos más este ejercicio en lo social y seamos responsables afectivamente tanto de nuestros sentimientos y emociones, de la expresión de los mismos, pero igual del respeto a que el otro decida no dárnoslo o no hacer lo que nosotros estamos pidiendo, ya sea porque no quiere hacerlo o porque no puede. Entonces recordemos que las relaciones tienen estas dos aristas, es de los dos lados, se cuidan de los dos lados, se comunica de los dos lados y se interpreta desde un punto en común para poder llegar a acuerdos que, bueno, a final de cuentas, pues de lo que se trata es de que tengamos un ambiente sano de convivencia y que mantengamos las relaciones humanas lo más sanas posibles. La que sigue, por favor, Anaí. Gracias. Recordemos que el duelo, como lo habíamos mencionado, lo experimentamos de manera diferente en cuanto a la duración e intensidad, y esto tiene que ver con el grado de conexión emocional que tenemos con la persona. Muchas veces decimos, pero ¿por qué se pone así si es su abuelito? ¿Y por qué no se puso así con su papá o con su hermano? Bueno, porque cada uno tenemos una conexión afectiva diferente y la naturaleza de la pérdida también le da un matiz distinto a nuestro dolor. Pero es importante que siempre que tengamos una pérdida, ya sea por una persona, por un objeto, por una mascota, por una situación, incluso hasta una pérdida por una situación económica, nos demos la oportunidad de llorar. El llanto lo que hace es limpiar un poco el alma, metafóricamente hablando, y esto también nos permite como volver a nutrirnos para que podamos ver el mundo desde una óptica diferente, que limpiemos esos cristales de dolor con el que estamos aproximándonos a una situación y que los veamos de una forma un poco más objetiva dentro de la misma situación que estamos experimentando. La que sigue, por favor. Las reglas que existen para comportarnos con asertividad es huir de los juicios e intenciones. Por ejemplo, si nosotros juzgamos las intenciones de una persona y nos basamos en ellas para plantear nuestra relación, pues corremos el riesgo de perder de vista nuestros objetivos y entonces empezamos a hacer juegos de suposiciones y de reclamos sobre suposiciones, no sobre realidades. Cuidemos esto y más cuando estamos relacionándonos con una persona en dolor o desde nuestro propio dolor. La que sigue, por favor. Si nos han hecho algo que nos ha dolido y pensamos que lo ha hecho con buenas intenciones, podemos dejarlo pasar y no decir nada. O por el otro lado, si juzgamos que lo ha hecho con mala intención, vamos a atacar su maldad, entre comillas, y no los hechos, y nos volveremos agresivos. Entonces tengamos cuidado de caer en estos dos extremos. No analicemos las intenciones de la persona, sino preguntemos abiertamente, oye, ¿por qué hiciste esto por mí? Te agradezco lo que estás haciendo, o ¿cómo decidiste que esto era lo que yo necesitaba? Entonces, desde ahí es que nosotros podemos mantener esta asertividad aún en los procesos de duelo. La que sigue, por favor. Cuando estamos en una situación de negociación o de llegar a acuerdo con las personas que nos rodean, no se trata de agredir o someter al otro. Hay que brindarles una salida más o menos airosa, porque si no esto se generará como un rencor o un resentimiento hacia nosotros y la persona decidirá ya no ayudarnos, ya no apoyarnos, ya no escucharnos, ya no convivir con nosotros. Entonces, recordemos que no se trata de convencer al otro de que yo tengo la razón, sino de que entienda mi postura en el momento en que lo estoy expresando. Porque también recordemos que el proceso de duelo de eso se trata, de que cada vez vayamos evolucionando y viendo la vida de una forma diferente. Y que bueno, tal vez con el tiempo y en retrospectiva nos demos cuenta que aquello que parecía insalvable lo hemos podido transitar de una forma dolorosa, sí, pero no con esa sensación de desolación que lo vimos en un inicio. La que sigue, por favor. Cuando nosotros hablemos de un diálogo asertivo, hay que describir los hechos concretos. Por ejemplo, es poner una base firme a la negociación
Y si describimos los hechos, la persona no los va a poder negar y entonces no se va a generar una discusión que termine en pleito, sino que hagamos planteamientos precisos. Por ejemplo, no me gustó que me dijeras que me callara y que no expresara lo que yo estaba sintiendo en ese momento de dolor. O no me gustó que no me permitieses llorar cuando yo lo requería. Y ya estamos basando hechos concretos, diciendo lo que sentimos y no estamos confrontándonos con la opinión de la persona. La que sigue, por favor. Es manifestar nuestros sentimientos y pensamientos comunicándolos de una forma clara y expresar cómo nos hace sentir eso. Es decir, en este momento estoy muy molesto porque me siento impotente, pero estoy molesto con la situación, con el procedimiento o con las circunstancias. No estoy molesto contigo. Y eso a veces no lo entendemos. O, por ejemplo, decir, ya estoy harto de esta situación y no la soporto más, o me siento humillado y denigrado. Y en ninguna de esas comunicaciones estamos lastimando a las personas que nos rodean. Mientras que si no hablamos claramente, podría parecer que nuestro enojo es con la persona y no con la situación. La que sigue, por favor. Cuando pedimos de forma concreta lo que queremos que se haga. Por ejemplo, no se trata de decir quiero que me respetes o quiero que no seas flojo, sino de una forma concreta y operativa. Quiero que cuando me hable me mires a los ojos y contestes lo que te pregunto, o quiero que estudies 3 horas diarias, o quiero que en este momento me dejes llorar a solas, quiero retirarme y no tener que dar explicaciones. Eso es algo muy válido en los procesos de duelo, bueno, en general en las relaciones humanas, pero en especial cuando estamos enfrentando una pérdida por un ser querido que ya no está con nosotros. La que sigue, por favor. Tenemos 7 características de la comunicación asertiva, que es que sea clara para que se entienda, requiere el uso de pocas palabras, que sean las necesarias y que sea concisa. Así ahorramos tiempo y lo importante es sintetizar. Hay que ir al grano siempre para evitar malas interpretaciones. A veces pareciera rudeza porque estamos acostumbrados a darle muchas vueltas a nuestra plática, a nuestra charla, pero es importante que cuando necesitemos algo lo expresemos claramente. Incluso la expresión de no necesito en este momento que estés tan cerca de mí. Entonces también es válido. Ahorita no quiero a alguien a mi alrededor, necesito espacio. La que sigue, por favor. Hay que ser concretos y centrar las ideas. Y también desde el principio disipar las dudas del primer momento. Voy a pedir lo que necesito ahorita, por favor, para que tampoco tú te desgastes, ni te preocupes, ni te presiones. Si se puede, está bien, si no, no hay ningún problema de verdad. Y hay que hacerlo de una forma correcta para generar confianza. Entre más veraz sea nuestro argumento, será más fácil que lo validen en el exterior. La que sigue, por favor. Tenemos que ser coherentes para que tenga sentido. Es que una idea te lleve a la otra con un orden lógico y tenemos que buscar que sea completa para lograr la respuesta esperada. Por ejemplo, si el mensaje es completo, el receptor puede tomar decisiones evitando errores de interpretación. Uno de los ejemplos es, en este momento, por favor, no quiero que me pregunten cómo murió mi ser querido. Si me quieren acompañar en mi dolor, se los agradezco, pero por favor, no quiero que me pregunten absolutamente nada de su situación de enfermedad, de la forma en que murió, o incluso de lo que pensamos hacer con los bienes materiales que se quedan después de que nuestros seres queridos ya trascendieron. La siguiente, por favor, es con cortesía. Hay que tener tacto, mostrar respeto, sinceridad y agradecimiento, porque es fundamental para todo tipo de relación. Incluso en los momentos difíciles, no debemos dejar de ser amables. Y esto también nos va a permitir mantener abiertas las puertas para que cuando necesitemos algo en contención o cuando lo queramos brindar, sea aceptado fácilmente. Todo aquello que es imposición, pues nos hace que huyamos de la misma circunstancia. La que sigue, por favor. Recordemos que la comunicación asertiva en el proceso de duelo
nos permite cerrar procesos. Tras el deceso de un familiar se hace necesario dar por terminado el vínculo que se afianzó durante el proceso de vida. Y esto obviamente nadie queremos hacerlo porque creemos que eso va a ser una forma de olvidar a aquel que ya no está con nosotros o de no darle una importancia. Recordemos que vamos a mantener su memoria. Incluso, por ejemplo, esto sucede mucho cuando no permitimos en la fase de duelos expresar las emociones o los sentimientos reprimidos. Esto lo que va a hacer es que esas sensaciones nos generen decepción, pena, angustia y percepción de fracaso después de la pérdida. En especial con aquellos duelos negados o no permitidos. No sabemos, por ejemplo, si esos padres que estaban esperando el nacimiento de un bebé o incluso la gestación del mismo y no se dio, no les duela igual que aquel niño que sí llegó a nacer, o incluso hay muchas comparaciones entre mi dolor es más grande que el tuyo, tú no sabes lo que es perder un hijo, tú nada más perdiste a tu pareja, o incluso en la actualidad, ¿no? Esta creencia de que las mascotas no son tan importantes como una persona. Eso es dependiendo de la persona que está experimentando justo este tipo de dolor. Para la persona es importante, hay que respetar la importancia que le está dando a ese vínculo que se ha terminado como proceso de vida. Y repito, no como proceso de recuerdo o de memoria. Por eso es importante que sepamos cómo recibir el apoyo de personas cercanas y cómo solicitarlo. La que sigue, por favor. Para quien está cursando un proceso de duelo es de vital importancia sentir ese respaldo y apoyo. El acompañamiento se convierte en un factor de protección frente al desgaste emocional, devolviendo la confianza y fortaleza para retomar la forma de vida, en específico de aquellas personas que han estado como cuidadores primarios frente a situaciones de enfermedad. Es muy importante que se les brinde este acompañamiento, porque recordemos que lamentablemente en muchas ocasiones, por las mismas circunstancias, los cuidadores renuncian a su propia vida por estar acompañando a ese familiar que está enfermo y después se quedan sin su eje rector de vida. Y para que recuperen otra vez las ganas de vivir y que vuelvan a encontrar ese sentido, hay que hacer como un doble proceso, porque para nosotros es fácil verlo desde afuera y decir, bueno, ya no tienes preocupaciones, cuando al final dedicó mucho de su tiempo, renunció a muchas de sus preferencias, de lo que le gustaba, incluso a muchos elementos de su vida para estar cuidando a un familiar. Entonces, de alguna manera es como si tuviera un doble duelo. La que sigue, por favor. Es importante que también invitemos a las personas que lo están viviendo que se desahogue las veces que lo requiera. No hay que limitar a una persona que está necesitando ser escuchada. Y por último, cuando nosotros hablamos de esta confianza, recordemos que el llorar nos permite liberarnos del sentimiento de dolor y culpa. Por eso es tan importante que lloremos. ¿Cuánto? Lo que requiramos. No hay una medida exacta, no hay un límite para ello. El único límite que podríamos poner es, por ejemplo, cuando la persona ya no está siendo funcional en su vida o que está muy enfocada en el llanto y no hay otras emociones alrededor. Recordemos que la salud mental, la salud del duelo, tiene que ver con ir experimentando todas las emociones y toda la gama de ellas. Entonces también es importante que el llanto sea una de las tantas emociones que tenemos, una de las tantas manifestaciones que tengamos respecto al dolor, pero respecto a la vida. La que sigue, por favor. Aquí es muy importante hablar de algunos estudios que se han hecho demostrando la necesidad de abrir espacios de acompañamiento y o capacitación sobre temáticas que aborden la muerte, promoviendo una reflexión sobre los miedos existentes y el verdadero significado de las situaciones causantes del duelo. Esto es de suma importancia compartirlo con aquellas personas que nos hacen favor de acompañarnos. Y también recordando que, bueno, esa es la intención que tenemos al hacer estas, pues, los webinars, las cápsulas, los talleres presenciales. Todo esto que hacemos con mucho cariño para ustedes es justamente para que tengamos
esta información y sintamos que aquello que estamos experimentando, que lo conozcamos desde todos los ángulos posibles y que sepamos que esas son las formas en que podemos abordar nuestro duelo, que no hay nada de malo en nosotros porque nos sintamos tristes, porque nos sintamos enojados, porque queramos incluso negociar o reclamar, ya sea con la vida o con nuestro ser superior, o incluso cuando no hay una creencia en seres superiores, con la ciencia, con los procedimientos. Todo esto es válido dentro del proceso de duelo, pero entendamos desde dónde lo estamos planteando y cuáles son las herramientas que tenemos para poder ir transitando el día con día hasta que volvamos a encontrar nuestro propio camino, acompañados por el recuerdo de aquellos que ya no están con nosotros. El que sigue, por favor. También hablamos del soporte espiritual que permite a la persona ser consciente de su situación, entender el sentido de vida y valorar la labor que realizó con su ser querido, disminuyendo los sentimientos de frustración, fracaso, culpa e impotencia. Hay muchas alternativas que permiten despejar la mente para focalizar la concentración en el momento presente y alcanzar la tranquilidad funcional. Cuando hablamos del soporte espiritual, no necesariamente estamos hablando de una religión, también puede ser una ideología, una filosofía, una práctica meditativa, muchas veces incluso la introspección, el silencio, el autoconocimiento. Todo eso es un proceso espiritual que nos permite volver a fortalecernos y enfrentarnos justamente a esta vida desde otra forma, desde otro ángulo, que bueno, la mayoría de las veces, o si no es que siempre, nosotros no hemos elegido, se dio porque la vida así es. Surgen cosas inesperadas y lo único que podemos hacer frente a ello es tratar de reaccionar o de actuar de la forma más saludable posible. La que sigue, por favor. Cuando nosotros hablamos justamente de todo esto que sentimos, la expresión de la asertividad, con asertividad, la comunicación asertiva del dolor es: tengo una tristeza profunda y dolor. Eso es lo que sentimos en el duelo. Obviamente tengo una falta de concentración en mis actividades del día a día. Eso es totalmente asertivo y la expresión del mismo es válida. Tengo mucha atención a los recuerdos o incluso ya no recuerdo a mi ser querido aunque haya pasado poco tiempo de su fallecimiento. Y también deseo estar con mi ser querido. Añoro mucho los momentos. Todo eso es una expresión asertiva de lo que me está pasando. Ni estoy buscando condescendencia, ni estoy buscando que me tengan lástima, ni me estoy victimizando. Que también hay que tener cuidado con ese término que ahora se ha manoseado tanto que de repente ya lo utilizamos más como una cuestión peyorativa que como una condición situacional. La que sigue, por favor. En esta expresión de lo que sentimos asertivamente, bueno, está tras bambalinas justamente esto. Puede ser estas las causas que nos generan esas sensaciones, esas emociones, esos sentimientos, y son los problemas para aceptar la muerte, la preferencia por la soledad. Queremos enfrentar situaciones sin que nos estén invadiendo otros o que no nos sintamos expuestos o exhibidos. También hay un resentimiento por la pérdida, que obviamente eso lo vamos a ir procesando primero desde lo racional, primero desde el pensamiento, aun y cuando sean distorsiones cognitivas, pero siempre vamos a tratar de darle vueltas y repensar situaciones hasta que encontremos una explicación, una respuesta, que obviamente no va a darse, pero es un proceso necesario para ese encuentro con nosotros mismos nuevamente. También podemos tener la sensación de que la vida no tiene sentido o ya no vale la pena ningún esfuerzo que esté haciendo. Y esto es válido y es necesario que lo compartamos con aquellos que nos rodean. Y aquí sí la invitación es tener cuidado, porque mucho se da en las redes sociales de decirle a la gente: si estás pasando por un proceso doloroso, si sientes que está en riesgo tu vida o que ya no quieres vivir, aquí estoy para escucharte. Ese ofrecimiento desde la intención es genuino y es válido, pero no necesariamente la persona va a saber qué hacer con todo aquello que sentimos. Entonces ahí la invitación es totalmente acudamos a los profesionales en el tema para poder tener estas estrategias de sobrevivencia, de volverle a encontrar sentido a la vida o de
por lo menos de inicio sentirnos escuchados sin cargas de juicios de valor o incluso sin cargas emocionales que no nos correspondan. También podemos empezar a sentir falta de confianza en los otros porque no sabemos qué están viviendo ellos o que incluso nos podemos sentir criticados. Y también, bueno, esta incapacidad para disfrutar de la vida, muchas veces creemos que es el precio por sentirnos culpables de que aquella persona que queríamos ya no está con nosotros. Entonces aquí la invitación es a cómo enfrentar justamente esta parte, cómo lo superamos asertivamente. Bueno, la siguiente, por favor. La primera es buscar soporte en personas de confianza, hablar por lo que estamos pasando, explicar lo que sentimos, socializar, aceptar y normalizar los sentimientos. No juzguemos ninguno de ellos, todos son sentimientos normales, la rabia, la ira, la tristeza, el resentimiento, el rencor, incluso cuando decimos es que odio esta situación, es válida la expresión. También hay que tener autocuidado, es importante mantener nuestra higiene, dormir, comer, salir a pasear, hacer deporte o actividades placenteras, y todo esto nos va a potenciar el bienestar físico y emocional. Y recordemos que esta búsqueda de nuestro bienestar no es un acto egoísta, no es que ya no nos importa aquella persona que ya no está con nosotros, por el contrario, ¿qué desearía esa persona que ya no está físicamente? Pues obviamente que nosotros estemos bien, que disfrutemos. Incluso la manera de honrar a nuestros muertos es vivir la vida plenamente. Entonces, la invitación aquí es a que lo hagamos con ese ímpetu, con ese empuje y con esa fuerza, porque es muy importante que recordemos que tenemos el derecho de hacerlo y bueno, yo me atrevería a decir incluso, si estamos vivos, tenemos la obligación de vivir. La que sigue, por favor. Recordar es que hay algunos ejercicios que son muy buenos, son muy prácticos. Es, por ejemplo, escribir una carta de despedida, mirar fotografías, hablarle a la persona fallecida, aún y cuando sabemos que ya no está con nosotros en el plano físico, como si estuviera delante y explicarle nuestros sentimientos. Es muy positivo recordar los buenos momentos vividos y no centrarnos en lo malo. Obviamente la terapia psicológica, si todo lo anterior no funciona o no somos capaces de gestionar, es importante buscar esta ayuda psicoterapéutica para una orientación más dirigida e individualizada. Y recordemos que a veces tal vez no podemos tener el acceso a este acompañamiento profesional. Bueno, busquemos los artículos profesionales. Ahora, en la actualidad hay muchos podcasts, muchas cosas en la red que son científicamente comprobadas o que son válidas, pero busquemos que sean realmente de profesionistas en el área. Recordemos que no es la sustitución de la terapia, sino que estamos dando una información que nos puede acercar a saber qué es lo que requerimos. Y bueno, pues con esta invitación terminamos este pequeño webinar que hicimos el día de hoy. Aquí ahí les compartimos, no sé si ya se los compartamos o si hay alguna pregunta o comentario antes, Anaí, que quisiera que contestásemos. Pues mira, si hay algún comentario, quedan aquí abiertos a través de los comentarios en lo que vamos cerrando la sesión. Ajá. De momento, pues, si puedes compartirnos las sugerencias que traes hoy, Clau. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, tenemos un libro que se llama Los 4 Acuerdos y que habla justamente de la comunicación asertiva y la escucha activa. Están resumidos en 4 que yo creo que muchas veces los hemos visto, ya sea en las redes sociales, en charlas motivacionales, incluso a nivel empresarial, en cuestiones de relaciones humanas. Es el no supongas, no hay que suponer nada, no demos por hecho nada, sino hay que preguntar. El honrar a nuestras palabras es lo que decíamos hace rato, que si somos coherentes, somos auténticos, pues nada mejor que la sencillez y lo directo de nuestras palabras. Hagamos lo mejor siempre. Hay una frase que me gusta mucho compartir y tiene que ver con unas tradiciones ancestrales en la que decía, si tú vienes a este mundo siempre deja el lugar del que te vayas mejor de lo que lo encontraste.
Entonces, pues es una forma, pues yo creo que muy honrosa de honrar a aquellos que estuvieron antes que nosotros en este mundo y pues dejarle un legado a los que vienen después de nosotros. Y por último, el cuarto acuerdo es el no te tomes nada personal. Recordemos que todo aquello que nos expresan las personas viene desde su perspectiva de vida y es muy respetable. Si hay cosas con las que no estamos de acuerdo, que nos duelen, que nos lastiman, que nos ofenden o que nos lastiman, valdría la pena analizar el por qué y no que nos vayamos en contra de la persona. Que no quiere decir que aceptemos actos violentos, pero sí que también veamos por qué tal palabra tuvo tal impacto en mi interpretación. Y es un libro muy fácil de adquirir, incluso ya sea de forma física, en PDF, hay de todas las formas posibles, incluso hay animaciones, hay a través de diapositivas en las plataformas virtuales. El acceso a él es muy fácil, es muy rápido de leer, es muy cortito, pero vale la pena analizarlo muchas veces. Y la siguiente es una película que tuvimos ahí, justamente le platicaba a Anaí, que el título no lo encontraba porque tenía como varias opciones dependiendo de la traducción. Y bueno, se llama Mejor Imposible y es la forma en que lo encontramos en las plataformas. A nivel físico, bueno, se encuentra también, ahí, bueno, en la portada encontramos uno de un DVD. Esta, se los spoileo un poquito, es de un hombre que no tiene la más mínima asertividad ni empatía por la gente que le rodea y hay una situación crítica en la que tiene que convivir con personas, porque bueno, también él estaba aislado todo el tiempo, no había una convivencia con seres humanos y van descubriéndose todos los actores, todos los personajes van descubriéndose entre ellos. En la cuestión relacional hay una situación de duelo y de pérdida que tienen que elaborar y desde ahí hay muchas situaciones de duelo y de pérdida que ellos van descubriendo que tienen y que no elaboraron en su momento y que bueno, al final esto conlleva que se autoconocen, se conocen entre ellos mismos y se vuelven una red de apoyo entre ellos cuando de inicio eran desconocidos totalmente. Y bueno, todo lo que haga el protagonista no es asertividad. Entonces es el mejor ejemplo de lo que no hay que hacer en las relaciones humanas. Y pues con esto concluimos, ahí están las referencias bibliográficas, se pueden acceder de manera electrónica. Y pues por último no nos queda más que agradecer el favor de su atención. Como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias, Clau, muchísimas gracias a todos y a todas las personas que se quedaron a acompañarnos hasta el final de esta sesión. Nuevamente se les invita a conocer y a participar en todas las actividades que tenemos desde Asistencia Emocional de Grupo Galloso. En este mes vamos a tener un grupo de escucha, entonces por ahí la información la van a encontrar tanto en la página como en Facebook. Es el miércoles 22 de marzo. Nos vamos a conectar mediante Zoom. Para esta sesión sí es necesario un registro previo, el cual lo pueden hacer en el correo asistenciaemocional@galloso.com. Es una sesión privada, es una sesión cerrada, no se transmite por ninguna red social. La intención es trabajar en un acompañamiento y una contención pues más personal. Por ahí los voy a estar atendiendo en el correo de asistenciaemocional@galloso.com y bueno, pues nos estaremos viendo en próximas transmisiones. Clau, muchísimas gracias, te mando un abrazo fuerte y les mando también a todas y a todos un fuerte abrazo y a nombre de Grupo Galloso les damos las gracias. Hasta pronto. Gracias, buenas noches.